Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, el poder del infierno no la derrotará, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Discípulos y misioneros. El lema de la Iglesia de Latinoamérica, después de haber finalizado la conferencia episcopal en Aparecida. ¿Han escuchado algo sobre Aparecida? El documento de Aparecida es un documento muy importante que tenemos nosotros en los países de América Latina, desde México hasta la Patagonia, ya en Chile, en la Argentina, también con los países del Caribe. El CELAN organiza la reunión de todos los obispos latinoamericanos y saca unas conclusiones que se llama el documento de Aparecida, que queda en el Brasil. Allí estuvo el Papa emérito Benedicto XVI. Y el lema de Aparecida era discípulos misioneros. Y nosotros aquí en la parroquia, el encargado de la parroquia ha querido que ese fuera también el lema para trabajarlo acá en la pastoral. Y hoy, en la solemnidad del apóstol Pedro y de Pablo, cae como de anillo el lema de Aparecida: discípulos y misioneros. ¿Qué significa ser discípulo? Es seguidor de Jesús. ¿Qué implicaciones tiene ser hoy, 2021, ser un seguidor de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tendrá que yo, hombre, mujer, quiera seguir a Jesús? Caminar con Jesús, caminar con Jesús. ¿Qué implicaciones tiene? Es decir, yo quiero seguir a Jesús. ¿Eso qué significará? ¿Eso qué genera en el que quiere seguir a Jesús? Dejar la vieja vida, el viejo hombre. Iniciar un nuevo camino. Estar dispuesto, lo que dicen algunos de ustedes, dejar el pasado atrás. Seguir a Jesús
significa estar convencido de la propuesta de Jesús de Nazaret. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús nos propone en el Evangelio? ¿Cuál es la propuesta de Jesús? El reino de los cielos. ¿De qué es lo que habla Jesús en el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje de Jesús? El reino de los cielos. ¿Y el reino de los cielos qué es? Un nuevo estilo ¿de qué? De vida. Entonces, ¿qué implicaciones tiene seguir a Jesús como discípulo? Que yo quiero vivir el reino de los cielos. Yo quiero asumir en mi vida, en mi historia, la propuesta del reino de los cielos. Sergio, pero entonces, ¿y cómo vivo yo el reino de los cielos? Entonces para darnos cuenta cómo es el reino de los cielos, tenemos que irnos ¿para dónde? Nos tenemos que ir para el Evangelio, leer el Evangelio y ahí nos vamos a dar cuenta cómo se vive el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es la vivencia del amor. ¿Pero a quién? Al otro. Entonces, el que quiere ser discípulo de Jesús es porque lo va a seguir. ¿Y qué significa seguir a Jesús? Vivir el reino de los cielos. ¿Y qué significa vivir el reino de los cielos? Pues vivir como vivió Jesús. Entonces, tener a Jesús como maestro, como modelo de vida. Bueno, pero entonces, esa es la primera parte. Discípulos. ¿Y cuál es la otra, Fabián? La otra palabra, misioneros. Entonces, yo estoy convencido de la propuesta de Jesús de Nazaret. Yo quiero seguir a Jesús de Nazaret. Me identifico con la propuesta. Jesús ha tocado mi vida, la está transformando. Nuevas actitudes, una nueva conducta, una nueva forma de llevar la vida, una nueva forma de relacionarme con los demás. Hasta ahí todo va muy bien. Eso significa ser discípulo de Jesús. Pero entonces la otra, Fabián, es ser misionero. Entonces, ¿qué significa ser misionero? Lo que yo he vivido, yo lo transmito al otro, yo lo comunico, yo lo anuncio. ¿Pero cómo lo anuncio? Con mi forma de vivir. Hace algunos meses, eso fue un domingo acá en Modesto, me iba a ir a almorzar, alguien me invitó a almorzar. Entonces yo iba en el carrito de la persona pues que me invitó a almorzar y en una de las calles de acá, no sé cuál es, yo todavía no me ubico bien acá, y había un señor con un baflecito, una bocina pues con micrófono, y el señor hablaba, no sé qué decía, hablaba y con la Biblia en la mano. ¿Cierto? Era como un predicador. Yo me imagino que era un hermano protestante, evangélico, no sé de qué iglesia sería, pues de las que hay acá. Acá hay muchas comunidades cristianas. Y el Señor hablaba. Bueno. Otro día estaba yo por allá en San Francisco, que fui de paseo, y también otro señor en la calle ahí, por donde está el ¿cómo se llama eso? Ahí al pie del mar, eso, el malecón. Había un señor, muchacho ahí,
también con la Biblia en la mano y bla, 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 bla. En inglés pues yo no sabía qué decía, bla, bla, bla. Ahí hablaba casi a los gritos, pero con la mano, en la mano tenía la Biblia, esa Biblia de pasta negra. Seguramente era la Reina Valera, o sea, de los Testigos de Jehová, en fin. Y te estaba hablando. El señor de acá gritando en la calle, el otro también. Pero lo más curioso es que nadie le ponía atención. Nadie, nadie. La gente pasaba para allá y para acá. Y el hombre ahí hable y hable, los gritos, desgañotándose. Y nadie quería escuchar. Nadie. ¿Quién sabe qué habrá pasado durante el día? O de pronto alguien se acercó, paró, se bajó del carro y se puso a escuchar. Pero la gente iba y venía en sus cosas, en su cuento, iba y venía. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿hasta qué punto sirve ese tipo de anuncio? No sé si será una buena estrategia o qué. Lo cierto es que lo que arrastra no son tanto las que, bla, 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 bla. Yo puedo hablar muy bonito. Yo puedo llamar la atención con el discurso. Pero las palabras definitivamente se las lleva el viento. ¿Qué es lo que arrastra? Es la forma, el estilo de qué? De vivir. ¿Cómo estás viviendo vos? ¿Cuál es tu estilo de vida? Ahí hablamos entonces de qué? De ser misioneros. Yo sigo a Jesús, soy discípulo de Jesús, pero ¿cómo se manifiesta el ser discípulo de Jesús? Siendo ¿qué? Misionero. ¿Y cómo soy misionero? ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estilo de vida estoy llevando? Y eso la gente lo que lo ve, lo nota, lo descubre, y eso es lo que hace que otra persona diga, ve, este hombre como era, esta mujer como era en el pasado, y ahora es otra. ¿Qué le hicieron? Como que la agarraron, la molieron, la amasaron y la volvieron a armar, como que es otra persona, porque es que acuérdese cómo era él antes o cómo era ella y ahora tan diferente. ¿Ve? ¿Y qué le pasó? ¿Qué le habrán dado? ¿Qué le hicieron? No. Por ahí me contaron que se encontró con un tal Jesús. Y desde que esa mujer se encontró con ese tal Jesús, esa mujer es otra. Ese hombre es otro. Él vivía muy triste. Él vivía muy amargado. Él no quería vivir, pero desde que se encontró con ese tal Jesús, no, ese hombre es otro. Esa mujer, ¿quién la ve? Y le preguntan, entonces la gente queda inquieta y se rasca en la cabeza. ¿Y quién es el tal Jesús? ¿Quién será? ¿Un doctor? ¿Un psiquiatra? ¿Un hechicero? ¿Un brujo? ¿Un psicólogo? ¿Un qué? ¿Un político? ¿Un filósofo? ¿Un líder religioso? ¿Quién es el tal Jesús?
no sé. Pero desde que se encontró este hombre o esta mujer con el tal Jesús, esa vida cambió totalmente. ¿Y dónde tiene la oficina ese tal Jesús? ¿O dónde lo vamos a encontrar? No habría que preguntarle a ella o a él lo que le pasó el domingo a Jairo. Yo no sé qué calor, si todavía se acuerdan de lo que le pasó a Jairo, un tipo religioso, jefe de la sinagoga, con un problema tremendo, y seguramente alguien le dijo, pues hombre Jairo, vaya busque a ese Señor, a ese Jesús, a ver el que puede hacer. Y seguramente la otra señora le pasó lo mismo. Alguien le dijo, mija, ese problema tan tremendo que usted tiene, vea, usted se quedó sin $1, endeudada, está perdiendo a su familia. Mija, vaya donde ese Señor, donde un tal Jesús, a ver el que puede hacer. ¿Y qué pasó, Fabián? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Su vida totalmente cambiada, totalmente cambiada. Eso es lo que hoy estamos celebrando. Pedro y Pablo. ¿Quiénes son estos dos hombres? Hombres comunes y corrientes, igual que usted, igual que yo. ¿Llenos de qué? De sombras, de luces. Cada uno en su mundo, en su pequeño mundo. Hasta que se atravesó ¿quién? Se les atravesó Jesús de Nazaret. Uno era un pescador metido en el cuento, casado, con familia, testarudo hasta que ya, terco, impulsivo, como cualquiera de nosotros, torcido, igual que usted, igual que yo. Imagínese pues. ¿Y qué pasó? Poco a poco, la vida de Simón Pedro fue ¿qué? Fue cambiando, se fue transformando, se fue moldeando de acuerdo al estilo de ¿quién? De Jesús de Nazaret. Lo del Evangelio de hoy, el Evangelio de hoy es la parte bonita. Es la parte bonita de la foto. El texto de hoy. ¿Y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro, como es tan avispado, pues él quiere, es como el niño de la escuela que responde siempre de primeras, ¿no? El más inteligente de la clase. Y entonces Pedro levantó la mano y dijo, no Jesús, usted es el Mesías. Y Jesús le echó flores. Y al rato, ¿qué le dice Jesús? ¿Se acuerdan? Es que el Evangelio de hoy es la parte bonita. Quítese de acá, aléjate, le dice diablo, imagínense. Primero le echa flores y luego le da tremendo ¿qué? Regaño, le da varilla, le da tremenda pela, le metieron a él. Ese es Pedro, ese es Pedro. Ese es Pedro, y ese jueves por la noche, ¿qué hace el Pedro? Después de haberse comido el pan, ¿qué hace Pedro? Yo a ese señor, yo a ese hombre, yo nunca lo he visto.
entonces ¿qué está haciendo acá? No, es que está haciendo mucho frío y me vine aquí a calentar, pero yo ese hombre ni en la esquina de la cuadra lo he visto. Yo no tengo nada que ver con ese sujeto. A mí no me metan en este entierro. Yo no tengo velas en este velorio. Son dichos pues nuestros. Ese es Pedro. Y el otro personaje, el otro, el religioso, el fariseo, el que no quiebra un plato, pero quiebra toda la vajilla. El Pablo, el Saulo, el arrogante, el supuestamente cumplidor de todo, el orgulloso, el soberbio, se cayó. Estaba ciego, estaba totalmente ciego. Hasta que se encontró con ¿quién? Se le atravesó Jesús. ¿Y qué le pasó, Fabiancito, a Saulo de Tarso? El hombre dio transformación, hasta decir él que todo lo que tenía lo consideraba ya que, imagínese, basura, imagínese. Todo lo que había hecho antes de encontrarse con Jesús fue una pérdida de tiempo. Hasta que se encontró ¿con quién? Con Jesús de Nazaret. Esos son estos dos personajes maravillosos que la iglesia nos pone como modelo, como ejemplos de ser discípulos misioneros. Eso es. Entonces, la propuesta hoy de esta fiesta tan linda que tenemos en nuestra iglesia es a que tomemos conciencia de que vale la pena ¿qué? Seguir a Jesús. Muchachos, muchachas, vale la pena seguir a Jesús. El que sigue a Jesús no está ¿qué? Perdiendo el tiempo. Y su vida se va ¿qué? Transformando. Y este Jesús cuando toca la puerta, ton, 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 es para quedarse. No es una visita ahí de unos cuantos minutos y chao, bye bye. No, el hombre se quiere ¿qué? Quedar, se queda. Lo que pasa es que nosotros somos muy ¿qué? Lo que yo he dicho acá, ustedes y yo somos unos ¿qué? Unos testarudos. Testarudos, porque la propuesta de Jesús es una propuesta para levantar al ser humano, para redimir, para rescatar. Imagínese la niña de 12 años, Fabián, era ya cadáver, era cadáver. ¿Y él qué dice? No, la niña no está muerta. Y se reían de él. Hoy todavía se siguen burlando de Jesús. A lo mejor usted y yo hacemos parte del grupo de los que se siguen ¿qué? Burlando de Jesús, porque no le creemos, porque no le creemos. Entonces, celebrar la fiesta de Pedro y de Pablo, estos dos hombres de carne y hueso, es celebrar ese llamado que el Señor nos hace, la vocación a ser ¿qué? Discípulos y misioneros. Yo no tengo que irme para una calle con la Biblia bajo el brazo a hablar o a gritar. Yo con mi vida, en familia, en el trabajo, en la escuela, con el estilo de Jesús, me estoy convirtiendo en un ¿qué? En un misionero. Yo puedo hablar mucho,
muchos discursos, palabras bonitas, pero lo que arrastra es tu estilo de vida, que haya coherencia entre lo que creo y lo que estoy, ¿qué muchachos? Viviendo, haciendo. Entonces, hoy al recordar a Pedro y a Pablo, estamos recordando la misión de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, y ya con esto acabamos por el tiempo, no hablamos solamente del Papa, obispos y sacerdotes, no, son de todos los bautizados. La tarea de todos los bautizados es ser discípulos, misioneros. Quiero seguir a Jesús, perfecto. Voy a seguir a Jesús, voy a ir detrás de Jesús. ¿Y cómo sigo a Jesús? Que el estilo de vida de Jesús se vaya encarnándose en mi vida. ¿Cómo lo hizo quién? Como lo hizo ella, discípula, misionera. Sigue a Jesús. ¿Cómo es la Virgen? Le dice sí a ese proyecto del reino. Ahí se está haciendo ¿qué? Discípula de Jesús. Pero también ella es ¿qué? Misionera. Ella lleva a Jesús. Ella nos lo muestra. Miren, si hagan lo que Él les va a decir. Eso es ser discípulo misionero. Eso significa ser cristiano. Si a usted le preguntan en la calle, ¿y usted qué religión sigue? ¿Y usted qué va a decir? Yo soy cristiano. ¿Ve? ¿Y eso qué es? Significa ser discípulo misionero. ¿De quién? Del Papa Francisco, del obispo de acá, del padrecito X. No, señores. ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Yo sigo a Jesús, estoy convencido de la propuesta de Jesús de Nazaret. No seguimos a hombres ni a mujeres, estoy siguiendo la propuesta de Jesús. Y Jesús, ¿qué es lo que ha hecho en tu vida? Me está levantando, me está rescatando, me está sacando de la oscuridad, le está dando sentido a mi vida. Pero ¿tenés problemas? Sí, claro. ¿Pero tenés dificultades? Sí, claro. Pero no tenés dinero, sí. ¿Y estás enfermito? Sí. Pero mi vida tiene sentido. ¿Por qué? Porque me he dejado encontrar. ¿Por quién? Por Jesús de Nazaret.